Bueno, ahí estamos. Vamos con la segunda parte de esta clase, de la unidad 2. Lo último que nos queda ver es una evolución de esta máquina AUKUS con la cual estuvieron trabajando y ejercitando. La idea es que esta versión mejorada o ampliada o extendida de la máquina Abacus, que llamamos Super Abacus, también es una máquina teórica, digamos, no es una máquina concreta del mercado, pero sí se aproxima mucho más en complejidad y en funcionalidad a lo que van a empezar a ver a partir de el caso de estudio de Intel y lo de ARM, ¿no? Entonces la idea es que esta mirada de Super Abacus los acerque un poco más a esas complejidades de las implementaciones reales que van a usar, y bueno, achique esa brecha de conocimiento y les sea más fácil el abordaje cuando vean esos casos de estudio, ¿no? Les voy a compartir primero una presentación para que recorramos así brevemente de qué se trata la máquina. Después vamos a trabajar en un lienzo en lo que quede de la clase para entender cómo esa máquina funciona. Van a ver que tiene muchas similitudes con la máquina Abacus y algunas diferencias importantes que vamos a ir remarcando. Bueno, vamos hacia allá. Ahí estamos. Bueno, ¿qué queremos compartir de esta máquina Super Abacus? Algunas características principales que la diferencian de la máquina Abacus que vienen viendo hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes diferencias o características? Una característica fundamental es la existencia de lo que llamamos registros generales, que es algo que ustedes hasta ahora no venían manejando o con lo cual no venían trabajando, ¿no? ¿Qué son estos registros generales? Bueno, conceptualmente o electrónicamente son registros como cualquier otro que vimos en la máquina Abacus. Acuérdense que eran un conjunto de biestables que permitían almacenar en cada biestable un bit que era un dígito binario, ¿no? Entonces los registros generales tecnológicamente son iguales, solo que son visibles al programador. ¿Qué significa esto? Que ustedes explícitamente, si programasen en lenguaje ensamblador o en lenguaje de máquina de la Super Abacus, podrían referenciar en las instrucciones a esos registros, ¿no? Recuerden que en Abacus todos los registros que ustedes conocen no los utilizan explícitamente en las instrucciones, ¿no? O sea, si ustedes ponen la instrucción cargar, especifican solo la celda de la cual toman el dato para cargar. Saben que esa carga va a ocurrir en el acumulador, pero nunca escriben la referencia del acumulador en la instrucción. En el caso de los registros generales de Super Abacus, sí. Y esto es una característica que van a ver en las máquinas reales, en Intel y en ARM y en todas las arquitecturas que andan dando vuelta por ahí. Algunas otras arquitecturas las iremos compartiendo en la unidad 3, donde vamos a ver un pantallazo más general, ¿no? Y una característica fundamental de estos registros generales es que van a ver que los van a poder usar para almacenar datos, es decir, números si quieren, o contenido, y también van a ser usados en algunas circunstancias para almacenar direcciones, y eso les va a dar una versatilidad a la hora de acceder a la información dentro de la máquina, ¿no? Hasta ahora en Abacus tenían solo dos formas de almacenar información eh, en esa máquina. ¿Alguien me sabe decir de qué manera pueden en Abacus almacenar información o referenciar información almacenada en una operación o instrucción? Por ahí dice Nicolás, en la memoria, en el acumulador, sí, como
como les mencioné, ¿no? El acumulador no lo especifican en la instrucción. Si tuviesen que decir específicamente formas de almacenar información que referencien en una instrucción, además de la memoria, ¿qué otra cosa vieron que se podía usar? Había una instrucción particular que entiendo que tienen que haber visto en la práctica. ¿Alguno se acuerda? La carga inmediata, ¿no? Exacto, Elvis. La otra forma que Abacus les da para referenciar un operando o información en una instrucción es el operando inmediato, que muy específicamente en Abacus lo usan solo para la carga, ¿no? La carga inmediata, exactamente. En el caso de Super Abacus, vamos a ver que los registros generales es otra fuente de información para una instrucción, o sea, además de tener la memoria y el inmediato, van a tener a los registros. Y a su vez, los registros van a ser una manera de acceder a la información de la memoria. Ahora lo vamos a ver. La otra característica que lo diferencia de Abacus es que no tiene un registro específico de próxima instrucción. Es decir, conceptualmente necesita la existencia de un lugar para almacenar la próxima dirección de la instrucción a ejecutar, solo que no tiene un registro dedicado, sino que se usa de esos registros generales el primer registro que se identifica como registro 0. Van a ver que en muchas arquitecturas reales, los registros, si son registros de uso general, se enumeran, ¿no? Entonces van a ver cosas escritas como las que ven acá, que dice R0. Esperen que uso el punterito. Ven acá, que dice R0. Bueno, normalmente en muchas arquitecturas los registros se enumeran. R0, R1, R2, R3, bla, 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 hasta el último que tengan disponibles, ¿no? En general van a ver que muchas máquinas tienen 16 registros, 32, o bueno, algunas tienen bastantes más. En el caso de Super Abacus, nada, es una máquina, ya les digo, teorizada, con lo cual no nos interesa saber cuántos registros generales, sino que los tiene, ¿okay? Y lo otro que diferencia a la operatoria de la actualización del registro de próxima instrucción es que en vez de suceder esa circunstancia que el secuenciador de instrucciones le daba una señal al RPI para que se autoincremente, en el caso de Super Abacus, el registro 0 se actualiza a través del uso de la UAL. Por eso acá dice incremento vía sumador. Esto vía sumador significa que la UAL de esta máquina Super Abacus, que idéntica, si quieren, o muy similar a la de Abacus, se usa para ese incremento, ¿no? La información del registro 0 va a tener que pasar por la UAL, se va a incrementar en 1 y se va a actualizar el registro 0. Eso lo vamos a ver también ahora a continuación. Otra diferencia fundamental, y que lo acerca a una máquina más cercana a las que van a ver en la realidad, es que es una máquina de dos direcciones. ¿Se acuerdan que Abacus la llamamos como máquina de una dirección o máquina de acumulador? Bueno, Super Abacus permite operar con dos direcciones. Direcciones acá entendiéndose como dos operandos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una suma la van a poder hacer en una única instrucción. Es decir, van a poder pedirle a Super Abacus suma A más B. ¿Se acuerdan que en Abacus no podían sumar A más B? Tenían que cargar A en el acumulador y después sumar B. Lo que todavía en Super Abacus no van a poder hacer es sumar A más B y dejar el resultado en C. Van a necesitar una instrucción más. Hacen A más B y después el resultado que les va a quedar ahora vamos a ver, en el primer operando, lo pueden después almacenar en C, ¿no? En una instrucción posterior. Y la última característica es que esa UAL, ¿no? La unidad aritmética y lógica, en Super Abacus les va a permitir hacer cálculos con datos, es decir, por ejemplo, sumar o restar binario de punto fijo, pero a su vez también van a ver que a través de la UAL
se van a hacer cálculos de direcciones. ¿Qué significa esto? Van a hacer cálculos que les van a permitir acceder a alguna dirección de memoria de una forma más compleja de lo que hacían en Abacus. ¿No? ¿Se acuerdan que en Abacus el acceso a la memoria era a través de lo que les decía el campo operando? Iban con esa dirección y accedían a la memoria. Acá en SuperAbacus el acceso es más complejo y es más cercano a lo que van a ver de nuevo en Intel y en ARM. ¿Okay? Bien, hasta acá de estas características, ¿alguna duda? ¿Cómo dijo de las direcciones? Que el cálculo, que la UAL permite acceder, permite hacer cálculos con datos, o sea, binario de punto fijo con signo, y con direcciones, y que esos cálculos de dirección les van a permitir acceder a posiciones de memoria de una forma más compleja, pero más versátil que lo de Abacus, que solamente en Abacus podían poner una dirección absoluta en el campo operando e ir a la memoria. Acá van a ver que pueden acceder de una forma distinta a la memoria, no específicamente poniendo una dirección absoluta. Muchas gracias, creo que ahí se me aclaró. ¿Ok? Igual ahora vamos a ver con algunos ejemplos de instrucciones cómo se materializa esto. Si ahí Mauro dice, después viene la Ultra Abacus. No, ahí nos quedamos solo con Abacus y Super Abacus. Bueno, les muestro cómo es el gráfico de esta máquina, que si se fijan, es muy similar a la Abacus, más que nada en esta parte, ¿no? Acá no pusimos las barritas verticales, pero tienen conceptualmente también las tres subdivisiones. Es decir, acá está la UAL, acá en esta parte está la unidad de control, entre las dos hacen el CPU, y esta parte es la memoria. Fíjense que la memoria es idéntica. ¿Ah? Tiene el RDM, tiene el RM y las celdas de memoria. ¿Okay? Obviamente que las características del direccionamiento o el tamaño de la celda de memoria puede tranquilamente variar. No lo vamos a ver en esta máquina porque no vamos a programar en SuperAbacus. Pero conceptualmente el diseño de la memoria es idéntico, ¿no? En la parte de la unidad de control, ¿cuál es la diferencia notoria? Que no hay RPI. Exacto, ven que acá arriba no está el RPI, sí está el secuenciador de instrucciones, que tiene conceptualmente el mismo funcionamiento o las mismas responsabilidades que en Abacus, pero no está el RPI. ¿Okay? Acá está el RI, que es muy similar, ahora vamos a ver que lo que está dentro del RI no es igual a lo de Abacus, y la parte que más se diferencia es esta, ¿ok? Esta parte de abajo es igual, o casi igual. ¿Cuál es la única diferencia visible? Es que el acumulador acá, ven que está dibujado dentro de la UAL. ¿Por qué está dibujado dentro del cuadradito de la UAL? Básicamente porque existe un elemento que forma parte de la UAL, que es el acumulador, pero que no tiene la misma preponderancia o el mismo significado que en Abacus. Es decir, no es que uno de los operandos de las instrucciones va a ser el acumulador, sino que cuando una operación aritmética se ejecuta con el acumulador que tiene la UAL, ¿no? Pero los operandos, vamos a ver que son siempre operandos externos, digamos, a la UAL propiamente dicha. En el caso de Abacus, si se acuerdan, estaba dibujadito como un poco por afuera, ¿ok? ¿Por qué? Porque porque el acumulador tenía un significado específico o una importancia en sí mismo. La gran diferencia, si se fijan, es esta parte, ¿ven? La parte de arriba. Y acá están graficados todos los registros. Fíjense que dice R0 a Rn, ya les digo porque esta máquina no tiene una especificación real, entonces el n
puede ser cualquier cosa, obviamente que siempre es un número finito, y como les dije, normalmente va a ser 16, 32, 64, 128 en algunas máquinas reales de hoy en día. Después, los componentes son los mismos. Acá abajo ven el bus de datos, si bien no dice acá la palabrita, este es el bus de datos, este es el bus de direcciones. Siempre que vean una flecha y un circulito son compuertas. Todo eso es idéntico a la máquina Abacus, ¿no? Solo que acá, bueno, hay más compuertas y más caminitos distintos. Fíjense que los registros tienen un camino que les permite ingresar a la UAL y un camino que desde la UAL se les permite almacenar información, ¿no? Esto es para justamente poder actualizar o, si quieren, pisar el valor de un registro. Y también tienen un caminito desde los registros que viene acá al bus de direcciones. Y ahí después les preguntaré por qué creen que existe en esta máquina un caminito en este sentido, ¿no? Que va de los registros al bus de direcciones. Bien. ¿Qué otra cosa les puedo contar de la Super Abacus para darles el panorama final hasta pasar a la pizarra? Bueno, que básicamente, como vimos, es una máquina de 2 operandos, con lo cual el RI, que es esto que está acá, el registro de instrucción, es más complejo que el de Abacus. Tiene, si se fijan, 4 campos, ¿ok? El primer campo, conceptualmente, es igual al de Abacus, que es el código de operación. El código de operación es la identificación unívoca de qué operación o instrucción de máquina le quiero indicar a la, en este caso, Super Abacus, que ejecute, ¿ok? Y tiene un espacio dedicado al primer operando, que acá dice R1, este no es una I, sino que es el palito, si quieren, de números romanos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el primer operando siempre en esta máquina se va a especificar a través de un registro general de la máquina, que simbólicamente se lo identifica como registro 1. Registro 1, ¿por qué? Porque es el registro del primer operando. No es que es el registro 1 de la máquina, ¿ok? Acá adentro van a poder especificar cualquiera de los registros que tiene disponible la máquina. Pueden poner, no sé, el R2, el R3, el R1, el R7, el que quieran, ¿no? Y el segundo operando se puede formar de una forma más complicada o más versátil, que es a través de un campito que también les permite especificar un registro general de la máquina, y otro campito que es el de un offset o desplazamiento, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos a ver que este offset les permite guardar acá algún contenido y acceder a información de distintas maneras. Van a ver que se pueden usar los dos o cada uno por separado para especificar este segundo operando, ¿no? Entonces, repasando, un código de operación para saber qué instrucción le piden a la Super Abacus, la identificación de un registro para indicar dónde está el contenido del primer operando, y el uso combinado de estos dos campos, de la identificación de un registro y de un offset, para acceder al segundo operando. ¿Está bien? Ok. Bien. ¿Dudas, consultas Yo, hasta profe, acá? acerca del Sí. OPSE, o sea, depende del OPSE que funcione el R2, el segundo operando. Acá vamos a ver que la combinación de estos dos campos puede ser de distintas maneras. Vamos a ver que en algún caso vamos a usar solo el campo de registro, en otros casos solo el offset, y en algunos casos los dos a la vez. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos ejemplificadas algunas instrucciones. Ok, gracias. ¿Ok? Y ahí Andrés pregunta, en Abacus teníamos el código de operación de 4 bits y el operando de 12. Acá, ¿cómo sería? Bueno, como no vamos a programar ni a ejercitar sobre esta máquina, no vamos a especificar tamaños, ¿no? No hay un tamaño específico.
y no nos tiene que preocupar no saberlo, ¿ok? Bien, bueno, ahora yo les propongo ir a la pizarra para que podamos construir parte de cómo funciona esta máquina Super Abacus. Creo que después, no sé si voy a volver a la presentación, porque creo que todo lo vamos a terminar ejercitando en la pizarra. Vamos acá, vamos por acá, y ahí estamos. Vamos por acá. A ver, este es el esquema que vimos recién, pero no quiero spoilear lo que está ahí abajo. Bien, ¿qué es lo que quiero que construyamos juntos? De una forma similar al que lo hicimos en la otra clase de Abacus. Quiero que veamos cómo construirían la fase de búsqueda, ¿ok? Cómo sería la secuencia de apertura y cierre de compuertas que intervendrían en esa fase de búsqueda. ¿Ah? El funcionamiento de esta máquina, como ya vimos en Abacus, es el mismo que se propone como general en una arquitectura von Neumann, ¿no? Sabemos que las instrucciones de máquina se ejecutan siguiendo dos grandes fases. La fase de búsqueda, que es ir a buscar la instrucción a la memoria y dejarla en el RI, y una fase de ejecución, que es la ejecución propiamente dicha de la instrucción, y dependerá de lo que le pido a la máquina que haga, ¿no? Acá es lo mismo. La fase de búsqueda va a ser única para todas las instrucciones, y la fase de ejecución específica de cada una. Entonces, lo que tendríamos que construir es esa fase de búsqueda. Vamos a usar este colorcito, este celestito, y estos numeritos, para ir colocándolos en las compuertas que intervienen acá. Entonces, les hago la pregunta de rigor, igual que la vez pasada. ¿Dónde creen que arrancamos la secuencia de microinstrucciones en una fase de búsqueda? ¿Cuál sería el componente a mirar? El RI. Maxi dice el RI. No, es creen? fase de búsqueda y como no hay RPI, sería el R0. Claro, ahí, exacto. Damián y Pablo dicen lo mismo por el chat, exactamente. El R0 tiene nuestra dirección de próxima instrucción, ¿no? Entonces, de este registro, acá adentro, va a haber una serie de bits que van a ser una especie de puntero a la memoria, ¿ok? Porque nos va a indicar en qué celda de esta memoria está el contenido de la próxima instrucción de mi programa. Entonces, acá no hay mucha ciencia. La primer compuerta que se tiene que abrir es esta. ¿Por qué? Porque es la única que sale direccionalmente del registro. Esta entra, ¿ok? Ahora, ¿hacia dónde debería ir la información? Fíjense que acá hay un camino de datos. No es un bus, pero es un camino de datos que tiene dos destinos, ¿no? Para arriba o para abajo. ¿Hacia dónde creen que tiene que ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para arriba, para que vaya para el RDM. Exacto, tiene que ir por acá arriba, ¿por qué? Porque necesitamos que la información que está acá quede en el RDM, porque le queremos pedir a la memoria que haga una operación de lectura, ¿no? Lo mismo que en Abacus. Entonces, fíjense, acá necesitamos que se abra esta compuerta, y a su vez que se abra esta otra, ¿no? Acá hay tres compuertas, la que sale del registro, la que permite que el contenido del registro entre al bus, y la que permite que el contenido que está viajando en el bus entre al RDM. ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra compuerta se debería abrir ahora? Después de que ocurrió la operación de lectura en la memoria. El RM, irme al RM. Claro, del RM, en donde quedó la instrucción, acuérdense, la operación de lectura era con el contenido del RDM, que es el mismo contenido del R0, la memoria hace la operación de lectura, quiere decir que lo que apunta a esa dirección se copia, el contenido, de hecho, de ese lugar de memoria, se copia en el RM. ¿Y a dónde tiene que ir? Tiene que bajar por acá. ¿Y a dónde tiene que ir?
Al RI, Tiene que subir por acá, ¿ven? claro. Al RI. ¿Ok? Bien, ahí quedaría copiado el contenido del RM en el RI. ¿Qué significa esto? Que ya dentro del CPU, que es todo esto que está acá, quedó la instrucción de máquina que a continuación en la fase de ejecución se tiene que ejecutar justamente. Ahora, ¿qué falta para finalizar la fase de búsqueda? Sumarle +1 al R0. O sea, ir al Hay que, siguiente, claro, hay actualizarlo. que actualizar la referencia a la próxima instrucción de la máquina. Como acá está guardado en el R0, justamente hay que actualizarlo. ¿Ah? Y en el primer slide que vimos, les decía cómo se tenía que hacer esa actualización. ¿No? Entonces, ¿qué creen que debería pasar? Contenido del R0, ¿a dónde debería viajar? Abajo para que la UA lo actualice, le sume 1. Claro, tiene que venir por acá abajo, con lo cual se tiene que abrir esta otra compuerta, la de acá, ¿ven? Y acá adentro en la UAL debería ocurrir el incremento del R0, ¿no? O sea, R0 se le tiene que sumar 1 y se tiene que almacenar esa suma parcialmente en el acumulador para después poder volcarla de nuevo en el R0. ¿No? Acá adentro vamos a ver en la microinstrucción que la operación de suma requiere momentáneamente almacenarse en el acumulador, ¿no? Que sería como el pivote interno dentro de la UAL. Bien, entonces, lo último que quedaría después, cuando se actualizó en 1, es que ese contenido, vean, viajen por acá, salga y entre al R0. ¿Ok? ¿Fueron siguiendo ahí? Perfecto, sí. Bueno, acá, si se fijan, están las microinstrucciones de la fase de búsqueda, ¿ven? El contenido del R0 viaja al RDM, que era todo este periplo que venía por arriba y bajaba por acá. Después dice, el contenido del RDM va al RM, esto es la operación de lectura, es idéntica esta microinstrucción a la de Abacus. Después del RM va al RI, esta partecita también era igual. Y fíjense que la última parte es la que cambia, y es la que vimos al final, ¿no? El contenido del R0 tiene que ir a la UAL, ¿y dónde? A la UAL específicamente, al acumulador. ¿Por qué? Porque el incremento ocurre pivoteando con este almacenamiento interno de la UAL, que es el acumulador. ¿Ok? Entonces el contenido del acumulador se le suma 1, se guarda momentáneamente en el acumulador, y ese contenido después viaja al RC. ¿Ok? Y ahí tendríamos la fase de búsqueda. De nuevo, esta es genérica para cualquier operación que ocurra dentro de esta máquina Super Abacus. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, profesor. Bueno, ahí Ignacio tiene una pregunta adelante. Sí, entonces, viendo acá en las microinstrucciones, ¿el acumulador sería algo concreto o es más un concepto, digamos? Porque como está usando R0 para llevar ese dato, El acumulador es un elemento concreto electrónico dentro de la UAL. Es un registro, o sea, es conceptualmente o electrónicamente como un registro más, solo que está dentro, si querés, del circuito o de la circuitería de la UAL. Pero es algo concreto, no es una cosa simbólica. ¿Ah? Lo que pasa que conceptualmente no tiene el mismo significado que en Abacus. ¿Por qué? Porque en Abacus el contenido del acumulador era uno de los operandos de las instrucciones. Acá no. Acá simplemente es un registro interno de la UAL que es requerido para hacer las operaciones aritméticas. Nada más que para eso. perfecto. Y además en otra máquina es como el único registro que hay, o el único equivalente en un registro, digamos, Sí, ¿no? exactamente. Es el único lugar fuera de la memoria, al margen de una operación inmediata, ¿no? Que la máquina te habilita para almacenar momentáneamente información, ¿no?
Por eso Abacus se la denomina arquitectura de acumulador, ¿no? Porque de nuevo el acumulador es el todo. Vos necesitas pivotear sobre ese único registro que es el acumulador. Acá no. Acá tenés tus operandos, ahora vamos a ver todas las combinaciones que podemos tener, y simplemente nada, la WAL tiene internamente ese espacio para hacer la operación interna, ¿no? El incremento, o vamos a ver, en el caso de por ejemplo, que le hace una suma, que requerimos que internamente en la WAL, bueno, el acumulador intervenga. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, avanzamos. Bueno, vamos hacia allá. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Como vimos, SuperAbacus es una máquina que permite especificar 2 operandos, ¿no? Entonces, eso les da muchas más prestaciones, no es tan complejo como en Abacus programar, y obviamente complejiza, al tener más posibilidades, el entendimiento de todo lo que la máquina les puede permitir, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es, o son 4 opciones que esta máquina les permite a la hora de sumar 2 operandos. ¿Cómo se lee esto? Y esto también les acerca un poco a lo que van a ver cuando programen en Intel o en ARM, ¿no? Esto que ven acá es una representación simbólica de código de máquina, que lo van a ver después como una versión de lenguaje ensamblador, ¿no? Digo, esta representación simbólica en SuperAbacus, como es una máquina teórica, se queda ahí, ¿no? En Intel o en ARM van a ver lenguaje ensamblador, es decir, van a usar una representación simbólica que es el lenguaje ensamblador específico de cada una de esas máquinas, ¿no? Van a ver que esa representación simbólica, en todos los casos, digo, todos los lenguajes ensambladores de todas las arquitecturas de máquinas que andan dando vuelta ahí por el mundo, siguen este patrón. ¿Cuál es el patrón? Tiene lo que se llama un mnemónico, que es esta palabrita, acá está castellanizada, obviamente en la vida real no hay ninguna arquitectura que tenga los mnemónicos en español, sino que van a haber siempre representaciones simbólicas en inglés, que lo que les permite es entender más fácilmente de qué va la operación, ¿no? Acá es súper claro, dice sumar, ¿no? Pero en la vida real van a ver, por ejemplo, que el mnemónico o la representación simbólica es, no sé, ADD, para decir que es una suma, una adición, ¿no? Add como simplificación de la palabra adición en inglés. Pueden encontrar en algunas arquitecturas simplemente la letra A, o algunas otras combinaciones, ¿no? En Intel y en ARM van a ver que el mnemónico o esa representación simbólica es la misma, se usa ADD en los dos casos, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ir viendo en los casos de estudio. Cada instrucción u operación que la máquina permita hacer va a tener su mnemónico o su representación simbólica, ¿no? ¿Eso qué le simplifica? Bueno, el hecho de no tener que escribir, como les pasa en Abacus, un código hexadecimal de operación, ¿no? A la hora de programar en Intel o en ARM no van a usar los códigos hexadecimales, sino que van a usar estas representaciones. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra cosa que siempre está presente a la hora de especificar una instrucción? Los operandos. Si se fijan, acá hay como un espacio en el medio del mnemónico, y en este ejemplo hay 2 numeritos separados por coma. De nuevo, la sintaxis general de los lenguajes de ensambladores, de todas las arquitecturas, de todas las máquinas que andan dando vuelta por ahí, es primer operando, coma, segundo operando, y si hubiese más, coma, tercer operando, y si hubiese más, coma, cuarto operando, y así, ¿no? En general, las arquitecturas tienen
1, 2 o 3 operandos, ¿no? Pero puede haber algunas instrucciones de máquina que por alguna circunstancia tengan más de 3 operandos. No es lo normal, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? En Intel van a tener en su gran mayoría solo 2 operandos, y en ARM muchas de las instrucciones que use van a tener hasta 3 operandos, ¿no? Y siempre los operandos se van a separar por coma. Y siempre el orden va a ser primero y después segundo y eventualmente después tercero, ¿no? Ahora bien, ¿qué escriben como operando? Y ahí empieza la complejidad, ¿no? En general, cuando especifiquen registros de la máquina, o sea, registros generales, la mayoría de las arquitecturas les va a permitir escribir un numerito directamente. Como ven acá, ¿ven el 3 y el 4? Bien. ¿Eso qué significa? Es una representación simbólica del registro 3 o el registro 4, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le están pidiendo a la máquina sumar el contenido del registro 3 más el contenido del registro 4, ¿no? Yendo acá a la máquina, imagínense que acá dentro tienen un binario de punto fijo con signo, acá dentro tienen otro binario de punto fijo con signo, del tamaño que sea, del tamaño de la máquina, de la arquitectura de la máquina, y le están pidiendo sumar esos dos valores, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se ejecuta eso, ¿no? Esa sería una opción, que es la más sencilla de entender, porque, bueno, los contenidos están ahí y directamente lo único que le están pidiendo a la máquina es sumarlos, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. ¿Esto de SuperAbacus sería más, digamos, más rápido con Abacus? No O sea, sé si más rápido o menos rápido. Lo que les permite es, como es una máquina de 2 operandos, les simplifica a la hora de, por ejemplo, hacer una adición, porque en una sola instrucción de máquina le piden la operación directa. Abacus, si querés, en ese sentido, podría verse como una máquina más lenta, porque necesitas 2 instrucciones de máquina, una para la carga y otra para la adición, ¿no? Como son máquinas teóricas, en definitiva no te voy a decir una es más rápida que la otra. Si querés, las arquitecturas de acumulador, como la que usamos en Abacus, son más rudimentarias o básicas que las arquitecturas de 2 operandos, que son superadoras, ¿no? Con lo cual, si querés, la máquina Super Abacus se supone que tiene prestaciones mejores en performance que una máquina de acumulador como Abacus. ¿Ok? ok. Bien. Bueno, la primer opción de sumas quedó entendida, cuáles son los operandos y de dónde saldrían. Sí, de los registros. Ok, perfecto. ¿Y qué tienen los registros? Como dice acá, binarios de punto fijo con signo, ¿no? Ese es el contenido. Vamos a ver las 4 versiones y después vemos... no, mejor vamos a ir viendo una por una para no mezclar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les propongo ahora? Acá tenemos la guía de color, ¿no? Vamos a usar el amarillo. Lo que quiero que hagamos es la fase de ejecución de esta instrucción de suma de 3,4. 3,4 es en este ejemplo, ¿no? Acá podría decir 2,5, 1,7, lo que sea, ¿no? Son 2 registros de uso general, ¿no? Entonces, sobre esta máquina tenemos acá los colorcitos amarillos y quiero que me cuenten cómo intuitivamente creen que esta máquina va a ejecutar esa suma. Mandaría el registro 3 y 4 a la UAL. Bien, entendemos que tenemos que hacerlo de a uno a la vez, ¿no? Entonces, podríamos mandar, por ejemplo, el registro 3 a la UAL, entonces tendría que salir su contenido por acá, y debería subir por acá, ¿ok? Ahí momentáneamente ese contenido se almacenaría acá, en el acumulador. Esto que les digo que necesitamos este componente dentro de la UAL para hacer esa operación. ¿Y qué más debería suceder?
Habría que llevar el registro 4 a la vuelta. Claro, exactamente. El registro 4 tendría que salir por acá y debería entrar por acá. Obviamente que cuando entre a la UAL no va a entrar a pisar el acumulador, sino que va a entrar para adicionarse al acumulador. ¿Por qué cuando entra el registro 4 se adiciona? O sea, ¿cómo sabe la máquina que tiene que hacer eso? Bueno, porque el amigo SI le dice a la UAL qué microinstrucción tiene que ocurrir en qué momento, ¿no? Entonces, cuando entra el registro 3, es un almacenamiento temporal en el acumulador, y cuando entra el registro 4, que es el final de la instrucción de suma, es una adición. Y ahí interviene el circuito sumador de acá dentro de la UAL. Ahora vemos las microinstrucciones. Bueno, ¿y qué debería pasar después? Porque esa suma quedaría momentáneamente en la UAL, ¿dónde? En el acumulador. ¿Dónde creen que debería terminar la ejecución de la instrucción de máquina? La guardaría en R3 Bueno, acá hay algo o que R4. normalmente ocurre, que es lo que les decía, ¿no? Podemos hacer A más B, pero no tenemos todavía C. Entonces, ¿dónde cuernos queda el resultado almacenado? ¿No? Por convención, en la inmensa mayoría de los casos, de cualquier arquitectura que usen, Intel, ARM, cualquier otra que ande dando vuelta por ahí, la convención es que, al menos para operaciones aritméticas, siempre los resultados quedan en el primer operando, ¿no? Suma, resta, bueno, la división tiene sus vericuetos, la multiplicación también, y en general, otro tipo de instrucciones de copia de datos dentro de la memoria y demás, tienen esa convención, ¿no? El resultado queda en el primer operando. Entonces, en este caso, el resultado viajaría por acá y se almacenaría en el registro 3. ¿Ok? Y como vemos por acá, tenemos las microinstrucciones que vimos recién. El contenido del registro 3 viaja al acumulador, o sea, a la UAL específicamente al acumulador. En la segunda microinstrucción, fíjense que se ejecuta la suma, es decir, lo que tenía el acumulador, se adiciona a lo que viaja por el R4 y sube a la UAL, y momentáneamente queda en el acumulador dentro de la UAL. Y la tercera microinstrucción es cuando sale de la UAL, específicamente del acumulador, y viaja al registro 3. ¿Ok? ¿Quedó entendida esta? Perfecto. Sí. Bien, bueno. Estas de las más simples, vamos a ir incrementando la complejidad a la hora que veamos el resto, ¿no? Bien, segunda opción de suma. Otro dato de color que van a ver. En algunas arquitecturas, como en este ejemplo, el mnemónico es el mismo. ¿Ven? Si se fijan, es sumar, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo le pido siempre sumar, ¿cómo sabe la máquina que la operación que tiene que hacer es sustancialmente diferente, ¿no? Porque no es lo mismo sumar dos registros que sumar un registro más un inmediato, que es esto que está acá, o estas opciones nuevas que vamos a ver después. Bueno, cuando yo escribo esto, de nuevo lo escribo con una herramienta que es el lenguaje ensamblador, y es el software de ensamblado el que interpreta que, por más que ponga el mismo nombrecito acá, el mismo mnemónico, como yo escribo distintos operandos, bueno, lo que le tengo que pedir a la máquina son en definitiva distintas instrucciones, ¿no? O sea, este sumar 3,4 como código de operación en la máquina no va a ser el mismo que este que está acá, ni el que está acá, ni el que está acá, ¿no? O sea, van a ser 4 opciones distintas de sumar, cada una con su código de operación o con alguna variación que le permita a la máquina entender que le pido cosas distintas, ¿no? En el caso de Intel y de ARM, van a ver que, en el caso de Intel, van a ver que el mnemónico es el mismo. En ARM
vamos a ver una única forma de sumar, que es la más simple, y también van a tener el mismo mnemónico, ¿no? En otros casos, puede ser que tengan mnemónicos distintos en las distintas opciones de, por ejemplo, de suma. Bien, ¿cómo se interpreta esta segunda opción? El primer operando, como vimos, siempre por diseño de esta máquina superábaco va a ser siempre un registro, o sea, no tengo forma de especificar otra cosa. Y el segundo operando, acá ven escrito un símbolo, que es este numeral, y un valor 100, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, es una forma de especificar, en este caso ya les digo teorizada, con lo cual es papel, un operando inmediato, como dice acá, ¿ven? Van a ver que en algunos casos los operandos inmediatos se especifican con esta simbología, el numeral y el número. Por ejemplo, en ARM es así. En Intel van a ver que no hace falta ponerle ningún numerito, ponen un valor directamente, y depende de la arquitectura la forma en que se especifican los operandos inmediatos, ¿no? No en todos los casos es igual. Sí les aclara acá que ese valor inmediato en la instrucción va a vivir dentro del campito offset, ¿no? ¿Se acuerdan que los inmediatos son operandos que forman parte de la propia instrucción de máquina, ¿no? Y en SuperAbacus el campito donde vive es en el offset, ¿no? Otra cosa que van a ver es que en general, cuando escriban esto, los numeritos que van a escribir, por defecto, el ensamblador los entiende como números decimales, ¿no? O sea, este 100 se entendería como que ustedes le quieren sumar a lo que tiene el registro 3 el valor numérico 100 en decimal. Tienen opción, dependiendo de la sintaxis, de decirle al lenguaje ensamblador otra base, ¿tá? Pueden escribir esto en hexadecimal, en binario o en octal en general, ¿no? Y depende de la máquina cómo eso les ofrece escribirlo, ¿no? Bien, entonces los invito con el colorcito verde a que escribamos cuáles serían los micropasos para la suma de el contenido del registro 3 con el valor inmediato que está en la instrucción. ¿De dónde partiríamos? Del R3, del registro 3. Podríamos partir, como en el otro Claro. caso, del registro 3, hacer que viaje por acá y que entre a la UAL, específicamente al acumulador. ¿Y ahora qué debería ocurrir? ¿Dónde vive el valor 100? En el RI. Está En acá el- adentro, ¿no? Ajá. En la partecita de offset, que si quieren estaría acá al final. ¿Por dónde debería viajar eso? Por la izquierda. Por la izquierda. Bien, fíjense acá, ¿ven esto? Este caminito es una compuerta, ¿ven? Que tiene flechita y el circulito. Bueno, acá hay una compuerta que en la máquina Abacus nunca la habíamos escrito en la teoría, después en la práctica probablemente la hayan especificado para indicar la carga inmediata. Bueno, en SuperAbacus la escribimos más formalmente, porque bueno, hay un uso de las operaciones inmediatas mucho más versátil o amplio que en Abacus, ¿no? Este caminito va a ser el que permita viajar al valor 100, que va a estar acá en el offset, y que se adicione al valor del registro 3 que momentáneamente estaba en el acumulador, ¿no? ¿Y ahora qué debería pasar después de que esa adición se hizo y el resultado parcial quedó acá? Lo pasaría a R3. Claro, lo otra mismo vez. que antes, que en la instrucción anterior, ¿no? Debería viajar por acá y almacenarse en el registro 3. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿No hubiera Sí. problema si empezaría de RI, no? También. No, en este caso no hay ningún inconveniente. O sea, la ejecución de la instrucción podría hacerse indistintamente de una forma u otra. Obviamente que
en la circuitería real de un chip está programada de una forma en particular, ¿no? O sea, el camino de datos o las microinstrucciones estarán marcadas de una forma en particular, ¿no? No es que depende de, no sé, del viento como sople, el CPU va a ejecutar la instrucción de una forma u otra, ¿no? Acá nos tomamos la licencia de poder escribir las microinstrucciones de forma indistinta. En la vida real esto está por circuitería especificado, ¿no? Acá ven las microinstrucciones, el contenido del registro 3 va a la UAL, específicamente al acumulador, el valor 100, ¿no? Acá escribimos directamente el valor numérico que viaja, no ponemos el campo offset ni nada, sino que es el valor. Aclaramos la base, se adiciona al contenido del acumulador y momentáneamente queda acá, y después ese contenido viaja al R3. Ok. ¿Ok? ¿Sí? Cuando haces esa suma, ¿no tiene que hacer un cambio de base? O sea, Sí, hacer un cambio de acá base. estamos simplificando la escritura. En realidad lo que ocurre acá es lo siguiente. Esto vos lo escribís, esta sintaxis, como les dije, es la escritura en un supuesto lenguaje ensamblador de SuperAbacus, ¿no? En la vida real, cuando ustedes programen en Intel o en ARM, van a especificar esto muy similar con, si quieren, un inmediato en decimal. El que hace la conversión de decimal a hexadecimal es el software de ensamblado. ¿Por qué es el software de ensamblado? Porque el software de ensamblado lo que hace es escribir la instrucción de máquina, es decir, escribe lo que eventualmente cuando este programa se ejecute va a estar en la memoria de la máquina. Y claramente lo que está en la memoria de la máquina es el número en hexadecimal o en binario, si quieren, que es lo mismo, ¿no? Entonces, la conversión ocurre en el proceso de ensamblado. Cuando la instrucción se ejecuta, lo que queda en el RI ya va a estar escrito en hexadecimal o en binario, ¿ok? No es que ocurre una conversión en la UAL, sino que ocurre mucho antes, ocurre en el momento que ustedes ensamblan su código, ¿no? Que sería algo similar a lo que hicieron en un lenguaje de alto nivel al compilar, ¿ok? No sé si ahí se entendió, no me acuerdo quién había hecho la pregunta. Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, vamos con la tercera opción, ¿les parece? Acá empieza a complicarse un poco más la cosa, pero a que vean opciones nuevas de especificación de operandos, ¿no? La tercera opción es, primero operando, registro, no nos queda otra. Y segundo operando es un registro, si se fijan, este número 4 es el mismo 4 que está acá, ¿no? O sea, es un registro general de la máquina, pero aparecen unos paréntesis. Esto de los paréntesis, de nuevo, es una simbología, que acá pusimos paréntesis, en otros assemblers lo van a ver distinto, no sé, en ARM en vez de paréntesis usan corchetes, y lo que indica es que lo que quieren que la máquina haga es que busque el operando 2 en la dirección de memoria referenciada por el registro 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro 4 auspicia de puntero a un área de memoria, ¿tá? O sea, lo que tiene el registro 4 no es el contenido que quieren sumar, sino una dirección de memoria que les dice en qué celda de memoria está el contenido que quieren sumar, ¿tá? Por eso acá dice apunta a una celda de memoria, ¿ok? El registro 4. Y creo que por algún lado había un dibujito. A ver, acá. Este sería como el dibujito conceptual, ¿no? El registro 4 tiene adentro un valor numérico, acá invento 1, 4FE, en hexadecimal, y es
las veces de, si quieren, puntero al lugar o a la celda de memoria donde está realmente el dato, ¿no? O sea, este 4FE es la dirección de memoria de la celda, 4FE, y acá dentro está el dato que quieren sumar. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? ¿Se entiende dónde está el operando? Sí, profe. Sumás, ahí Martín, sumás el contenido del registro 3 a el contenido de la celda de memoria apuntada por el registro 4, o cuya dirección está en el registro 4. ¿Ok? No se lo sumás a la dirección. ¿Ok? Bien. Acá es fundamental que entiendan, pero muy claramente, esto que vimos la primer clase de máquina elemental, ¿no? Una celda de memoria tiene dos elementos asociados, su dirección o ID o identificación y su contenido, ¿no? Entonces, es súper, súper relevante que sepan cuándo hablamos de direcciones y cuándo hablamos de contenido y que eso lo tengan claro, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las microinstrucciones para ejecutar esta suma de 3 más la celda de memoria apuntada por el registro 4? ¿Cómo creen? Acá tenemos un colorcito que es este, Empezaríamos de vuelta por como el bordocito. registro 3, yendo a la... Bueno, podemos arrancar por ahí, que es, bueno, vengo bien por acá, me viene funcionando, digo, tomo el contenido del registro 3 y lo llevo a la UAL, para decir uno de los dos operandos adentro, ¿tá? Lo tengo momentáneamente en Y el acumulador. ahora R4, el Y registro ahora, 4 dale, puede a apuntar ver, al registro de memoria para buscar lo que estaba en el contenido, o sea, busca la celda de memoria. claro, fíjense, el registro 4 tiene una dirección conceptualmente, ¿no? Con lo cual va a tener que ocurrir una operación de lectura para que el dato que está acá adentro eventualmente llegue a la UAL. Entonces, lo que tiene el registro 3, perdón, el registro 4 tiene que viajar por acá arriba. Y acá es donde empiezan a ver cómo se usan los registros generales como repositorios de datos o de direcciones, ¿no? Que era una de las características que vimos en la SuperAuthus en el primer slide cuando arrancamos, ¿no? Entonces, fíjense, el contenido del registro 4 viaja por acá, viaja por acá, viaja por acá y viaja por acá. Hace el mismo caminito hasta llegar a el RDM. Ocurre la operación de lectura, es decir, me quedo con lo que tenía la celda de memoria apuntada por el registro 4, y ese valor queda en el RM. ¿Y a dónde tiene que viajar ahora ese contenido? Abajo, al RM dando Sí, para está abajo. en el RM, ¿no? O sea, ocurrió la Ah, operación, está en al el UAL. RM. Al Bien, UAL. tiene que viajar a la UAL. ¿Por qué? Perdón, este sería el paso 6. Tiene que viajar a la UAL porque yo quiero hacer una operación aritmética de suma, ¿no? Y acá en el RM tengo el contenido que quiero sumar, ¿no? Sería el segundo operando, lo que me interesa. Entonces viene por acá, ocurre la operación de suma contra el acumulador, y el resultado, ¿dónde creen que va a quedar? El registro 3. En el registro 3, con lo cual el último pasito es el mismo que antes, que es el contenido viaja por acá y queda acá. ¿Ok? Fíjense, acá están las microinstrucciones. El contenido del registro 3 viaja al acumulador, o sea, a la UAL al acumulador. El contenido del registro 4 va al RDM, que eran todos esos pasitos que vimos por arriba. Ocurre la operación de lectura. El contenido ese del RM viaja por el bus de datos y sube a la UAL para adicionarse al acumulador, y eso queda momentáneamente ahí. Y después el contenido ese que quedó ya sumado en el acumulador viaja al R3. Profe, Sí, tengo una pregunta. ¿Puede que la suma se pueda guardar en el R4 o
¿O porque el R4 es una dirección de memoria no podría No, guardar? la definición de la operación es que el resultado quede en el primer operando. Nunca vas a pisar una referencia a uno de los operandos de la propia instrucción. O sea, si pisás, porque no te queda otra, o sea, la definición de la forma en que se ejecuta esta instrucción es para que pise el primer operando, pero no vas a encontrar en ninguna arquitectura que el resultado se les ocurra pisar el contenido registro 4. Siempre va a ser el primer operando, que es el registro 3 en este caso. Por ejemplo, si teníamos al revés el caso, entre paréntesis el 4 y el 3, ahí sí pisaría guardaría el resultado en el 4. Si vos ponés acá algo así, sumar, 4, paréntesis 3, esperen que esto está re chiquito. Obviamente que si vos le pedís a la máquina que ejecute esto, que No, en yo me realidad es... refería al revés. ah, O sea, ah, al 4 con paréntesis es que esto no existe en esta máquina. sí, Así decís. y el 3 sin paréntesis. Bueno, esto no existe. ¿Alguien puede decir por qué esto no existe en esta máquina? Porque porque no estaría cumpliendo estos de Super Augur. O sea, no sería el, cuando tienes un puntero necesitas un offset y un R2. Ah, claro, ahí está. Ahí Lucas lo dice en el chat, ¿no? Porque el primero tiene que ser un registro, pero ¿por qué? Por una arbitrariedad de definición, no, por esto, o sea, por una cuestión de diseño electrónico. Claro, eso me Esto refiero. que está acá es, el primer operando es un registro, y específicamente este registro siempre se usa como valor de contenido, no como puntero, ¿ok? De nuevo, es una especificación de diseño de arquitectura de la máquina. Van a ver en otras máquinas reales que obviamente este diseño puede ser distinto, y en el primer operando, no sé, en Intel, tenga la posibilidad de poner otra cosa que no sea un registro, ¿no? En ARM, las operaciones aritméticas siempre son entre registros. De hecho, el segundo operando no van a tener la posibilidad de que sea una dirección de memoria en sí. Siempre va a ser un operando en registro. Eso es por una característica de diseño de la arquitectura de ARM. No es una limitación, es una cuestión de diseño que tiene que ver con algo que vamos a ver en la unidad 3 y después en la unidad 5. ¿Ok? Pero en este caso no existe esto que está acá, que dibujé por acá arriba, porque la máquina por diseño electrónico no lo permite, ¿no? Por eso esto, si quieren, es no al lugar en la Super Abacus, así como está, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o vamos al último caso? Vamos, avanzo. Bien, el último caso es el más complejo, pero es el más versátil. Fíjense, la sintaxis es primer operando, registro, y segundo operando es una cosa combinada. Justamente acá es donde se usan todos los campos del RI. Este 20 es un valor numérico que se almacena en el offset del RI y que es un valor numérico que representa un desplazamiento en memoria a partir de la dirección a la que apunta el registro 4. Es decir, les permite acceder
a un lugar de memoria con una combinación de una dirección base, que sería la que está contenida en el registro 4, y un pequeño desplazamiento, que es este offset, ¿no? ¿Para qué se usa esto? Normalmente lo van a usar cuando requieren acceder a estructuras que tengan alguna complejidad, como puede ser una matriz o un vector con elementos que están formados por varios campos, ¿no? Entonces, ustedes pueden, depende de la arquitectura, o programar cambiando este offset, o programar dejando el offset fijo, pero cambiando el valor de este puntero, digamos. No el numerito 4, el 4 siempre queda acá, lo que hacen es cambiar el contenido del registro 4. Entonces, de esa manera, pueden recorrer estructuras más complejas con una instrucción de máquina, ¿okay? De esta forma, del anterior, solamente tienen el acceso a un área de memoria, pueden ir corriéndose en ese área de memoria, pero no pueden tener, por ejemplo, distintos campos dentro de un mismo espacio de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que almacenan información de una persona, ¿no? Y esa información es el nombre, el DNI y la edad. Bueno, esos tres campos conforman un bloque de información, ¿no? Con esta alternativa, bueno, podrían ir corriéndose de bloque de información, o sea, con la persona 1, la persona 2, la persona 3. De esta manera, la que está acá abajo, podrían acceder a la persona 1 a el campo de nombre, si el offset es 0. Supónganse que el nombre ocupa 10 posiciones o 20 posiciones. Bueno, si ponen 20, acceden a el DNI. El DNI, supónganse que ocupa 8 posiciones. Bueno, si acá le pusieran 28, accederían a el campito de la edad, ¿no? Entonces, de esa manera, tienen la opción de acceder a estructuras más complejas con una única instrucción, ¿okay? Esto lo van a ver en la vida real, en Intel y en Abacus, en Intel y en ARM, como opciones de acceso a la memoria mucho más versátiles, ¿no? Fíjense, acá está la explicación, ¿no? La dirección del segundo operando resulta de un cálculo, que es el contenido del R4 más el valor del offset, ¿no? Y si quieren una representación gráfica, es esta que está acá. El registro 4 tiene un contenido, que puede ser 4F. A ese contenido se le suma el offset, acá ya está pasado a hexadecimal, ¿no? Y la dirección efectiva del lugar donde está el dato con el que quieren operar es la suma de esto más esto, ¿no? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo escribimos, en este caso, las microinstrucciones o el flujo de información en esta máquina para ejecutarlo? Claro, ahí yo empezaría por el R4, bajarlo a lo... A ver, ¿por qué se te ocurre, Reginaldo, que acá deberíamos cambiar esta forma? ¿Qué te alertó a pensarlo distinto? Como que estoy sumándole 20 a la dirección primero, para agarrarme el dato. Exacto, ahí es clave eso. ¿Por qué acá tenemos que empezar distinto? Porque tenemos que hacer un cálculo de dirección. Si se fijan en el primer slide que vimos, una de las funcionalidades de la WAL era hacer cálculos de direcciones, ¿no? Entonces necesitamos la WAL para hacer esa suma, ¿no? Si yo empiezo por el R3, nunca podría hacer esa suma porque pisaría lo que dejé momentáneamente como contenido de R3 de la WAL, ¿no? No tendría sentido. Entonces tengo que empezar al revés. Entonces debería hacer viajar el contenido del R4 ¿a dónde? A lo igual. Acuérdense que
ojo, acuérdense que el R4 no tiene el contenido que yo quiero sumar. ¿Qué tiene el R4? La dirección. La dirección Y entonces, ¿a dónde debería viajar? al RDM y a la memoria. Exacto. Yo tengo que hacer que esto viaje por acá. No, perdón. Me ¿No estoy sería equivocando. no sería global? Sí, es verdad, porque yo Claro, quiero hacer el cálculo de dirección. me está Perdón, asustando. me había pasado de rosca y ya quería ir a acceder al dato. Claro. Tenemos que pasarlo por la UAL porque queremos hacer la cuenta, ¿no? Que sería el ejemplo 4F más 20. Entonces, viaja del R4 a la UAL, después, ¿qué más debería ocurrir? De ahí, del RI al igual, para sumarle los Exacto. 20. Debería viajar por acá, el offset, ¿ven? Sería como el mismo camino que siguió el inmediato. Bueno, acá el offset viaja igual por acá deberían sumarse, ¿ah? 4FE más 14 en hexadecimal, y ese contenido, ¿a dónde debería ir? Ahí sí al Ahora sí, RDM. exacto. Debería viajar por acá, porque lo que tengo es la dirección efectiva donde quiero ir a buscar el segundo operando, ¿tá? Como dato. Entonces viajo por acá, ocurre la operación de lectura, el dato queda acá en RM, o sea, el contenido que quiero sumar, y ¿a dónde debería viajar? A la web. Debería bajar por acá e ir a la UAL, subir por acá, ¿ven? Y Claro, obviamente pisaría el cálculo momentáneo de dirección, que ya está, ya lo usé. y recién bajaré el R3 ahí. Claro, y una vez que hice esto, debería bajar por acá el contenido del R3, adicionarse, ¿no? Por acá, adicionarse a lo que había guardado momentáneamente en el acumulador, y después a dónde debería salir ese resultado sumado. A R3. Exacto. Acá usamos los 9 circulitos, ¿ok? Debería venir por acá. Eso está acá abajo, y es el caso más complejo, y es así, ¿no? El R4 viaja al acumulador o a la UAL, se le suma eso que dejé en el acumulador, el offset, acá escrito en decimal, lo pueden escribir en hexadecimal, es lo mismo, queda momentáneamente en el acumulador. Ahora, ese contenido del acumulador, fíjense que es una dirección, ¿no? Entonces viaja al RDM, ocurre la operación de lectura, el contenido del RM, que sería el dato que quiero sumar como segundo operando, viaja al acumulador, se le adiciona el contenido del registro 3, queda momentáneamente en el acumulador, y del acumulador viaja y termina como resultante del registro 3. ¿Ok? Bien, ahí tienen todas las acepciones. Esto lo que les permite es empezar a entender que hay más de una forma de ejecutar instrucciones de máquina en una máquina real. Cada una de estas formas que vimos se denominan modos de direccionamiento, ¿no? ¿Por qué de direccionamiento? Porque la palabra direccionamiento, como cuando hablamos de máquina de dos direcciones, hablamos de formas de acceder a los operandos, ¿no? Los modos de direccionamiento son opciones que les da una determinada máquina, una determinada arquitectura, para acceder a los operandos, ¿no? En este caso, tienen 4 tipos de instrucciones de suma, en las cuales pueden acceder a 4 operandos distintos. Un modo de direccionamiento por registro, que sería el primer caso, un modo de direccionamiento por operando inmediato, un modo de direccionamiento por registro indirecto, que sería este, y un modo de direccionamiento por desplazamiento, que sería este de acá. Vamos a ver en la unidad 3 que cada modo de direccionamiento de una máquina real tiene su nombre, que son estos que les sugerí recién, ¿no? Esto los va acercando a las complejidades que van a ver en Intel o en ARM. Profe, Sí. una pregunta. El modo de direccionamiento no... ¿Cuál era? Era el R2 y el D, ¿no? En- ¿O ¿Cómo cuál? no te seguí? Claro, ¿qué era el modo de direccionamiento?
Es las formas de acceder a los operandos que te da la máquina. Ah, ok. Acá tenés 4 opciones distintas. Accedes por registro, accedes por inmediato, accedes por registro indirecto, que sería este, y accedes por desplazamiento, que sería la combinación de offset más registro. Ah, ok. Cada fila es un... Cada fila es una instrucción de máquina distinta que hace uso de un modo de direccionamiento distinto. Ok, ahí va. Gracias. Y ahí Martín preguntaba, no me quedó claro por qué el 20 se puede leer como hexa o decimal. Si yo hago 3,24, ¿son 20 posiciones en decimal? Sí, lo mismo que vimos con el inmediato. Por defecto, cuando vos programes en lenguaje ensamblador en forma simbólica como acá, los números que escribas, el ensamblador lo va a entender como decimal. Entonces, en este caso, el 20 simboliza un número decimal. El offset en este tipo de nomenclatura, en general siempre se escribe en decimal. El inmediato lo puedes escribir en otras bases, pero este offset, para acceder a un desplazamiento en memoria, en casi todos los casos siempre lo vas a ver en decimal nada más, no en otra forma. Bien, lo último que tengo para mostrarles es cómo en cada opción se vería el contenido del RI, que un poco lo repasamos, pero para que lo veamos de nuevo, ¿no? El RI en una instrucción de este estilo se vería de una forma así, ¿no? Obviamente el código de operación con un valor que no viene al caso, acá será el valor hexadecimal de la instrucción específica. El primer operando, el registro 1, tendría el valor 3, el registro 2 tendría el valor 4, y el offset o desplazamiento estaría en 0 porque no se usa, ¿no? En el inmediato se vería así, el registro de primer operando sería el 3, el registro de segundo operando no se usa, entonces estaría en 0, y el desplazamiento tendría este inmediato, ¿no? Que acá está escrito en hexadecimal, que es lo que les digo, ¿no? O sea, la instrucción al cargarse en el RI ya estaría en hexa, ¿no? Porque el ensamblador hizo esta conversión. Y en este caso, en el caso de direccionamiento por registro como puntero memoria, tendrían el 3 y el 4 y el 0, y si se fijan acá, es igual, ¿ven? El RI parecería ser que se vería igual. ¿Y cómo hace la máquina para saber que en este caso hace una suma del contenido de 2 registros y acá otra cosa? Bueno, porque el código de operación necesariamente va a ser distinto, ¿tá? ¿Quién ayuda a que eso sea así? Bueno, el ensamblador, cuando ensambla esta instrucción, busca cuál es el código de operación correcto que tiene que dejar escrito, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, se usará un código de operación distinto, que es en definitiva el que después el CPU en el momento de ejecutar esta instrucción usará, ¿no? Bien, y el último caso es donde ven el registro de primer operando es el 3, el registro de segundo operando es el 4, y el offset está escrito de nuevo en hexa, que es este 20 pasado acá, que sería el 14. ¿Okay? Esto es lo que tendría el RI al momento de que esta instrucción se ejecute, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas? Yo, profe, cuando nombres ARM en donde vamos a programar, vamos a poner número, porque mi pregunta era en el D, cuando sumemos, tenemos que pasarlo a base 16, y cuando lo ejecutemos me lo va a dar en decimal, me lo va a sumar en decimal. El OTCI ahí. En el último sumar el más largo, Sí, claro, de acá. claro, cambia el 20 por el 14. Esto está en hexadecimal.
¿no? En Sí. caso de programemos en ARM, tenemos que poner el número en hexadecimal para que me lo sume en decimal. No, no, no. Cuando vos escribas la instrucción, este 20 lo vas a escribir así, 20, porque por defecto el ensamblador te permite escribir los números en decimal. Es el Ah, software de ensamblado el que va a hacer esta traducción para escribir la instrucción de máquina y dejar en la instrucción de máquina el valor 14. Vos ahí te despreocupás. ok, ahí entendí, gracias. Bien, Tomás dice una pregunta con respecto al TP. Vamos a mencionar algo. Ah, ok. Ahí Tomás, los enunciados y la asignación, probablemente Mariano la termine de dejar disponible mañana. No creo que hoy llegue a ponerlo, estaba ahí haciendo los cruces de las listas y probablemente mañana lo vean disponible. ¿Ok? Bien. Nada, para cerrar, ya sé que estamos pasados, pero les dejo esto como inquietud. Acuérdense que las pizarras estas están subidas ya a la sección de documentación del sitio de Google, con lo cual todo esto lo tienen ya disponible. Lo último que les dejo como reflexión es esta pregunta para pensar, ¿no? Que les dice algo así como, si la máquina Superabacus, esta que vimos, o sea, a nivel gráfico, ¿no? Gráficamente es la que vimos ahí, le propusiésemos que el formato del RI fuese distinto y fuese este que está acá, ¿no? Es un RI mucho más complejo que, si se fijan, permitiría tener dos operandos igual de versátiles, ¿no? El primer operando podría ser RI más offset y el segundo también, ¿no? Lo único que cambiaría de la máquina es lo que el RI permite, ¿no? El resto de la máquina sería igual. Y la pregunta que les hago, o sea, lo que permitiría, por ejemplo, es escribir esta instrucción, ¿no? En la cual en el primer operando tendrían un operando complejo con un registro base o un registro puntero y un offset, y en el segundo lo mismo. Y la pregunta del millón es, ¿sería posible la ejecución de este tipo de instrucciones en la máquina Abacus como la ven acá? O sea, en este gráfico que está acá. Nada, es la pregunta para reflexionar. Si quieren, piénsenlo, y la próxima clase que nos volvemos a encontrar, la debatimos. ¿Ok? Sí, ahora le hago zoom de nuevo. Es esto que está acá, igual tranquis que la tienen que tener ahí en el material disponible ya. Si quieren sacarle ahora una foto más, lo pueden hacer. O después lo ven en la grabación. Ahí se vio, Ignacio. Bien. Bueno, es todo por hoy. Gracias por haber estado hasta el final. Si alguno tiene alguna duda, me quedo un minutito más. El resto, que descansen y nos vemos la próxima. Profe, me queda una duda. Dale. ¿Podría regresar al gráfico donde estábamos?